En economía suele enseñarse que cuando el consumo cae, los precios deberían bajar. Sin embargo, en Argentina se observa que, aun cuando el consumo disminuye, la inflación se mantiene elevada. A partir de esta situación, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué la inflación persiste en Argentina incluso en contexto de caída del consumo? Para responderla, voy a utilizar conceptos de la microeconomía y la macroeconomía. En los últimos años, la inflación en Argentina ha sido elevada, medida a través del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. Al mismo tiempo, distintos indicadores muestran una caída del consumo privado asociada a la pérdida del poder adquisitivo. Esto indica que la inflación no puede explicarse únicamente por un aumento de la demanda. Desde la microeconomía, un factor clave es la estructura de los mercados. En Argentina, muchos mercados funcionan como oligopolios, es decir, con pocos oferentes. En estos casos, las empresas no son tomadoras de precios, sino que tienen poder para fijarlos. Esto les permite trasladar los aumentos de costos a los precios finales, incluso cuando el consumo es bajo. Otro concepto microeconómico importante es la elasticidad de la demanda. Muchos bienes básicos presentan una demanda inelástica, lo que significa que su consumo varía poco ante cambios en el precio. Por eso, aun cuando los precios suben, las familias siguen consumiéndolos, lo que contribuye a que la inflación persista. Desde la macroeconomía, una de las principales explicaciones es la inflación de costos. La suba del tipo de cambio, de las tarifas y de los insumos encarece la producción. Estos aumentos se trasladan a los precios finales independientemente del nivel de consumo. Además, las expectativas inflacionarias cumplen un rol central. Las empresas fijan precios teniendo en cuenta no solo los costos actuales, sino también la inflación esperada. Esto genera un proceso de inflación inercial, donde los aumentos se repiten en el tiempo. Hasta acá analicemos distintos conceptos de la microeconomía y la macroeconomía por separado. Sin embargo, lo interesante de la economía es que estos fenómenos no funcionan de manera aislada, sino que están profundamente conectados. Las decisiones microeconómicas de las empresas, como la fijación de precios en mercados oligopólicos o la reacción frente a un aumento de costos, terminan teniendo efectos macroeconómicos, como el aumento del nivel general de precios. Cuando la inflación es sostenida, los ingresos reales pierden poder adquisitivo. Esto impacta la distribución del ingreso y explica por qué, aún en contextos de actividad económica, aumentan los niveles de pobreza. De este modo, se puede responder la pregunta inicial de esta investigación, mostrando que la inflación puede persistir incluso en contextos de bajo consumo, debido a la presencia de factores estructurales y aumentos de costos. En conclusión, este trabajo permitió analizar distintos conceptos de la economía y comprender cómo se relacionan entre sí para explicar fenómenos de la realidad. Las decisiones que se toman a nivel individual, tanto por parte de consumidores como de empresas, generan efectos que se trasladan al conjunto de la economía, influyendo sobre variables como la inflación, el empleo, la distribución del ingreso y la pobreza. Comprender estas relaciones resulta clave para interpretar el funcionamiento de una economía y analizar sus problemáticas de una manera integral. Este análisis se enmarca dentro de la economía entendida como una ciencia social, cuyo objetivo es estudiar cómo la sociedad administra recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Para abordar esta problemática, la economía utiliza modelos teóricos que funcionan como herramientas analíticas, permitiendo simplificar la realidad y comprender fenómenos complejos, sin perder rigor conceptual. En este trabajo se aplicó un enfoque de análisis positivo, es decir, descriptivo y explicativo, orientando a comprender cómo funciona el fenómeno de la inflación en Argentina sin realizar juicios de valor ni proponer soluciones normativas. A partir de este enfoque, fue posible analizar cómo distintas decisiones individuales propias del nivel microeconómico y distintos factores agregados propios del nivel macroeconómico interactúan dentro de un mismo sistema económico.
De este modo, la investigación permite comprender que la inflación no responde a una única causa aislada, sino a un conjunto de relaciones económicas interdependientes que se desarrollan en el tiempo y afectan al funcionamiento general de la economía. Este tipo de análisis resulta fundamental para interpretar adecuadamente los fenómenos económicos y evitar explicaciones simplificadas que no logran dar cuenta de la complejidad de la realidad económica.